este salón del Hotel Santemar, donde durante la próxima hora y media, durante las próximas 2 horas, vamos a intentar llevarnos al menos alguna idea, al menos más información, al menos un concepto más claro de algo que ha tomado mucho protagonismo en los últimos tiempos en nuestra comunidad autónoma y que tiene toda la pinta de que va a tener mucho protagonismo en un futuro inmediato, tanto en nuestra comunidad autónoma como posiblemente en todo el país. Hablamos del fracking. Dar las gracias al Hotel Santemar porque nos ha cedido de forma absolutamente gratuita estas instalaciones para poder llevar a cabo este acto, y solo presentar a las personas que van a formar parte de forma fundamental de él, aunque al final nos gustaría que todos pudieseis participar a modo de llevar a cabo alguna pregunta, porque seguro que a más de uno, a todos nos van a surgir preguntas después de las 2 exposiciones principales que vamos a escuchar hoy en este salón. La persona idónea es el presidente de un movimiento social del que formo parte, del que formamos parte un grupo de personas, y que es Enrique Conde, que yo quisiera que nos dijese lo primero quiénes somos y por qué hemos organizado esta noche en torno al fracking. Enrique, buenas noches. Agradecer también, ya lo ha hecho Walter, pues que el esfuerzo que hemos hecho al organizar este acto pues se vea recompensado, y os aseguro que es un lujo tener los ponentes que tenemos hoy y lo vais a disfrutar. En otro plan es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter ciudadano. Somos un movimiento social orientado al fomento de la cultura pionera y el pensamiento crítico. Y bueno, las acciones que estamos realizando actualmente pues van encaminadas a promover la libertad de opinión y acciones positivas, no excluyentes, no partidistas, pues como la que tenemos hoy aquí, ¿no? Cogemos temas de actualidad e intentamos tratarles y que la sociedad, con gente experta como la que tenemos hoy aquí, pues saquen sus conclusiones y puedan tener una opinión crítica sobre los temas de actualidad. Os vuelvo a agradecer nuevamente a todos vuestra presencia y también tengo que agradecer al ilustre Colegio de Geólogos pues todo su apoyo y la participación que ha tenido en esta jornada, y al Colegio de Ingenieros de Caminos que ha hecho lo propio. Las 2 personas que nos van a hablar de los pros y de los contras del fracking, me gustaría presentar, o que Enrique nos presentase al presidente del Colegio de Geólogos de Cantabria para que nos responda una pregunta muy sencilla, la primera que hay que afrontar, que es ¿qué pisamos en Cantabria? ¿Qué tenemos debajo en Cantabria, ¿no? Así que, Enrique, creo que tenemos la persona ideal para respondernos a esta pregunta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles la asistencia en nombre del Colegio Oficial de Geólogos. Os voy a hacer una pequeña introducción a la geología e hidrogeología de Cantabria. La comunidad autónoma de Cantabria se enmarca dentro de la cuenca Cava Vasco-Cantábrica. Es una cuenca sedimentaria que incluye distintos materiales, fundamentalmente mesozoicos y cenozoicos. Podemos ver las principales estructuras que componen Cantabria, que es la franja cabalgante del escudo de Carbónida, el sinclinal del río Nansa, que estaría aquí, y estos 2 manchones son unas estructuras elevadas de triásicas, es el host de Bárcenas. Y un poco de indicaros desde el punto de vista hidrogeológico que toda Cantabria son acuíferos, son 3 sistemas principales de acuíferos, Santander, Santillana, San Vicente de la Barquera, el sistema Jurásico del Sur y el sistema occidental urbaniano. Voy a volver a los perfiles para indicaros que apenas conocemos las profundidades, si veis la escala, hasta 1000 metros conocemos la geología, a partir de ahí no lo conocemos, por eso es importante investigar. Concluir que es necesaria la investigación y la exploración tanto para dilucidar si hay gas no convencional bajo nosotros y para conocer los condicionantes medioambientales en cada caso concreto, y para ser sometido a una evaluación de impacto ambiental y saber si se dan las garantías suficientes para que sea viable una explotación. Muchas gracias. Muchas gracias, y entramos directamente en lo que son la exposición de los pros y los contras del fracking por parte de las 2 personas que hemos invitado. Por lo tanto, la primera de las personas que nos va a hablar
del fracking es David Navarro. Enrique, por favor, dinos quién es David Navarro. David Navarro Vázquez es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada. Durante una veintena de años formó parte del equipo técnico de la empresa nacional Ádalo de Investigaciones Mineras, participando en la investigación de numerosos yacimientos. Muchas gracias, Enrique, por sus palabras, su presentación. Y bueno, me toca romper el fuego sobre estos temas tan polémicos. Bien, el objetivo de mi intervención, de mi exposición, es tratar de explicarles, de transmitirles, no sé si soy capaz, mis puntos de vista, mis experiencias, mis opiniones sobre dos temas que son esencialmente geológicos, pero que han salido de sus foros de debate académicos, podrían ser universitarios, y han inundado los medios de comunicación. Entonces hay una polémica, a veces muy intensa, a veces con excesiva pasión y pocas veces con rigor. Son dos temas, lo que vamos a ponerles, es el título de la exposición. Son, por un lado, las pizarras, es una roca sedimentaria, y por otro lado, roca sedimentaria tenga gas o no tenga gas. Hay muchas que tienen gas y otras no tienen gas. Y por otro lado, vamos a hablar de una técnica novedosa, podríamos llamarla una técnica disruptiva, que ha en poco tiempo irrumpido con fuerza en el mundo de los hidrocarburos y está revolucionando el panorama energético mundial. Luego hablaremos un poquito de esto. Es la técnica no del fracking, sino de la perforación horizontal. Perforación horizontal, sí, unida con este fracking, pues ha conseguido hacer productivas a unas rocas que hace 15 o 20 años ningún geólogo soñaba que iban a ser productivas, porque son rocas impermeables. Entonces, esta es la gran revolución. Las pizarras es una roca sedimentaria, detrítica. Aquí hay que hacer una precisión, y es que pizarras en castellano tienen es muy amplia. Pizarras tanto se refieren a rocas sedimentarias como metamórficas. Cuando hay metamorfismo no hay ningún gas, porque ese carbono de la materia orgánica se ha transformado en grafito. Si sigue la presión y la temperatura aumentando, podemos llegar al dominio del diamante. El diamante es carbono, pero en fin, ahí tenemos que ir a Sudáfrica ya. Aquí, desgraciadamente, no tenemos diamantes. Entonces, en rigor, no son pizarras, son lutitas, porque pizarras hablaremos tanto rocas sedimentarias como metamórficas. Entonces, son lutitas. Una de sus características principales, su tamaño de grano, es un menor de un 16avo de milímetro. Usualmente son de color negro o grisáceo, lo que denota su contenido de materia orgánica, y son porosas pero impermeables. Esta es una diapositiva de la famosa formación de la Vaca Muerta en Argentina. Es una serie de lutitas negras con alguna arenisca. Hasta hace unas décadas eran excluidas precisamente de las investigaciones de hidrocarburos por su impermeabilidad. Son rocas madre tanto de carburos convencionales como no convencionales, y son muy abundantes en la corteza terrestre. Son muy abundantes. Habla Oscar de aquí, Cantabria tenéis en los Jurásicos, pero la abundancia predominantemente es en los paleozoicos, o sea que tranquilos. Es una fotografía de microscopio electrónico de unas lutitas en las que podemos ver su porosidad, microporosidad. Entonces, son porosas pero impermeables. Vamos a hablar un poquito del gas natural. El gas natural es la denominación comercial del gas metano. Es uno de los hidrocarburos, ya lo ven ustedes, más abundantes de la corteza, y que se origina por descomposición anaerobia de la materia orgánica, en condiciones reductoras. El metano es el primero de la serie de los hidrocarburos saturados, los alcanos. Es el primero de la serie, que suena también de metano, etano, propano, butano, etc.
El metano es el primero con una molécula, es un átomo de carbono y 4 hidrógenos, sigue el etano, etc. Se le conoce con diversos nombres, gas grisú, tan estos días desgraciados de León, las explosiones que ha tenido, pues es metano. Se conoce, bueno, gas convencional, no convencional, shale gas, no shale gas, la pizarra, gas biogénico, termogénico, pero siempre es el mismo compuesto químico. Metano en un 97%, el resto etano, propano y otros hidrocarburos. El metano, convivimos con él en la actualidad y ha existido en todo el tiempo geológico, desde el Cámbrico hasta nuestros días. Entonces, el actual se origina, pues habla de dos orígenes. Uno que es de un origen natural, que es en las zonas pantanosas con aguas que están detenidas, pues hay una anaerobia y, por ejemplo, un ejemplo son los permafrost siberianos, grandes tensiones con aguas detenidas. Las emisiones oceánicas son importantes. Ustedes saben que en los fondos oceánicos hay zonas donde está el metano, en este caso se llama hidruro de metano, en forma líquida o semisólida. Hay emisiones en bosques tropicales, zonas húmedas de bosques, etc. El 55% es antropogénico, es decir, originado por la actividad humana. En los grandes humedales, volvemos a los grandes humedales, por ejemplo, los arrozales del sudeste asiático, hay 145 millones de hectáreas en el sureste de Asia. Todo lo que es la Indochina, bueno. Explotaciones energéticas, aquí vuelvo al tema del metano en el carbón. Usualmente lo que se hace en las minas de carbón es ventilar esas minas para que no tengamos esas emisiones que desgraciadamente causaron este accidente hace escasamente un mes. Ese metano se ventea y va a la atmósfera, por supuesto. Explotaciones ganaderas, bueno, pues ustedes saben, los rumiantes aquí en Cantabria, las vacas pues emiten, depende de su tamaño, pero una cantidad importante de metano. Diapositivas permafrost siberiano, un bosque tropical, una explotación energética, arrozales, etc. Una tabla, curiosamente las termitas, me extrañó muchísimo cuando vi esto, pero lo he comprobado. Las termitas emiten del orden de 20 millones de toneladas al año de metano. Aquí los arrozales están incluidos en emisiones naturales, arrozales serían aquí en antropogénicos. Desde el punto de vista geológico, le llamamos gas biogénico a estamos hablando, y termogénico aquel que se encuentra en las rocas sedimentarias que hemos hablado antes, bien sean estas lutitas, calizas que hablaba Óscar, bien sean margas, y seis margosas importantes. Entonces es el contenido en esas rocas procedente de la materia orgánica que se depositó en su momento con el conjunto de otros minerales y actualmente, después de un proceso geológico, constituye la roca. Entonces, esa roca está constituida por unos minerales y en los poros tiene este metano. Las rocas pues, son desde el Cámbrico, cuando se produjeron las grandes explosiones de vida. Todo el Paleozoico es muy productivo y, bueno, el Mesozoico menos también lo es. O sea que, por esto digo que metano tenemos, gas natural tenemos para días. Propiedades es soluble en agua, su punto de fusión es menos 183 y 161 de ebullición. Esto lo hace extremadamente interesante para su transporte por los grandes buques metaneros, porque al licuarlo la disminución en volumen es de 600 veces. Posee un alto poder calorífico de 9 a 11.000 kilocalorías metro cúbico y la combustión relativamente limpia comparada con otros combustibles como es el carbón, emite un 50% menos de CO2 que el carbón y un 20 a 30% menos que el petróleo. De ahí su alta intervención en el mix energético nacional.
con un 23,5% aproximadamente. Aquí se representa la energía primaria en España, la mitad la proporciona el petróleo. Hay, bueno, energía nuclear y renovables un 11% aproximadamente, carbón un poquito menos, y el gas natural pues un 23%. El consumo en España es del orden de unos 35.000 millones de metros cúbicos al año. La producción nacional es menor del 1%, bastante menor, un yacimiento, pero en fin, están ya casi agotados, no, sin interés. Los principales suministradores, Argelia en 40%, luego está Qatar, creo, Noruega, Nigeria, etc. Dependencia total, prácticamente. Vamos a pasar a la geología como disciplina científica que soporta, bueno, que trata sobre todas estas materias que estamos hablando, de rocas, de energía, en fin, todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos unas columnas estratigráficas de las pizarras ordovícicas de Ontario, en Canadá, y estas pizarras pues, son similares a las que podemos tener aquí en la cordillera Cantábrica, en Asturias, en Teruel, en la Ibérica, etc. Se me ha olvidado decir de la diapositiva anterior que la geología, bueno, pues como toda ciencia es una disciplina científica, es global. Las mismas rocas las tenemos en Ontario, en Canadá, que en Eurasia, en China. Yo recuerdo, hemos estado hablando al mediodía con Enrique, recuerdo un viaje a China, me sorprendía ver los afloramientos de la formación Utrillas, que son muy comunes en España. Pues las arenas están igual en China, y anda, pues estamos en China, y esto es igual que Teruel, igual que la provincia de Burgos. Entonces, a mí se me plantean rápidamente dos cuestiones. Siendo la geología una ciencia global, existiendo las mismas rocas en todos los países, sobre todo lo que se refiere a los paleozoicos, pues en esos momentos los continentes formaban la gran Pangea. Entonces, los paleozoicos de Norteamérica son similares a los de Sudamérica, a los de África, Eurasia, etc. Entonces, ¿por qué no unos países, sino unas áreas? Los países tienen fronteras, la roca no tiene fronteras. ¿Por qué unas áreas son productores y otras no? Se me ocurre pues porque cuando empezó la explotación petrolífera, los yacimientos estaban muy cercanos a la superficie. Los primeros descubrimientos, los del coronel Drake en Pensilvania, en 1840 y tantos, pues se encontraba prácticamente a la superficie. De hecho, se hallaron porque al hacer pozos de agua, pues es petróleo. Y ahí comenzó la explotación petrolífera. Progresivamente se han hecho cada vez más compleja la investigación, la exploración, y ahora mismo es tremendamente compleja la investigación petrolífera. Otra causa puede ser porque determinados, ahora sí podemos hablar de países, han invertido recursos económicos importantes en exploración y otros, pues bueno, pues hemos invertido. España, por ejemplo, pues es de los países desarrollados con menor inversión por superficie. Entonces, bueno, pues hemos tenido Valdeajos y un poquito más, y algo de gas. Entonces, la otra pregunta, otra cuestión es, dada esta globalidad, ¿tendremos en su suelo europeo y español yacimientos, sean gas o petróleo, sean convencionales o no convencionales? La respuesta es afirmativa, rotundamente. Sí tenemos posibilidades, pero tenemos que investigar. Tenemos que investigar. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Ahora mismo pues hay de pronto una fiebre investigadora, pero decirles que estos son permisos de investigación, simplemente, ni más ni menos. Yo he participado en muchísimos permisos de investigación. Para que un permiso de investigación llegue a una explotación es dificilísimo. No hay que hacer muchos estudios y llega alguno. No porque aquí haya el Arquetu, el otro, ya vamos a tener todo lleno de gas. Ojalá fuera así, en mi opinión. No es tan sencillo, es muy complicado. Hay que hacer muchos estudios y, en fin, y lo último ya es la perforación. No por poner un permiso ya vamos a tener gas. Ojalá fuera así. Entonces hemos dicho que estas posibilidades son tanto para los convencionales como para los no convencionales.
Vamos a hablar un poquito de convencionales. La exploración, investigación de convencionales es muy compleja. Debemos tener una serie de procesos encadenados para llegar a ese hidrocarburo. Se necesita una roca madre productiva, una roca que tenga ese gas o ese oil, ese petróleo. Necesitamos una roca porosa y permeable. Necesitamos que se haya producido la migración de una a otra en un largo proceso geológico. Y necesitamos una trampa o roca sello que ya no haya permitido el paso a superficie y haya quedado en triangular. Un esquema muy sencillo de una roca impermeable, sería la roca madre abajo. Esta migraba aquí el hidrocarburo ha migrado esta que es la roca almacén. Arriba tenemos el gas natural por densidad, petróleo, y abajo sería un agua salobre. En los no convencionales, su denominación surge simplemente por contraposición a los otros que eran los clásicos y convencionales. Ya hemos dicho, son idénticos, son los mismos, y lo que varían son las técnicas de extracción. Aquí tenemos una diapositiva, un esquema muy completo, donde están representados los dos tipos de hidrocarburos, los dos tipos de posibilidades. Esto no sería posible en la misma área, esto es un esquema. Entonces, el estrato inferior es la roca productiva, la roca madre. De aquí se ha producido una migración, se puede producir una migración, estamos hablando de los convencionales, hacia una roca almacén, y se deposita, y ese hidrocarburo, sea gas o petróleo, está aquí en una estructura anticlinal, aquí en una estructura estratigráfica, aquí en una tectónica. Sin embargo, la revolución que no la soñábamos hace 20 años, es llegar en un pozo vertical. Estamos hablando, ojo, 2.000, 3.000, 3.500 metros en vertical, sin desviarnos un ápice, la verticalidad. Llegamos a la roca madre, ahí lanzamos lo que para mí es verdaderamente importante, que es la perforación horizontal, proseguimos por esa capa, y aquí es cuando, bueno, pues ya produce una fracturación, pues para que esta roca impermeable libere ese gas. Para mí realmente esto es lo importante, porque pues recuerdo contarles unos casos de investigaciones realizadas. Concretamente una en la provincia de Huelva, era para una masa mineral. Habíamos previsto que estaba a 500 metros de profundidad. Llevábamos 600 metros y no estaba esa masa mineral. ¿Qué había pasado? Que ese sondeo se había inclinado y lo teníamos aquí. Llevamos 600 metros y es que se nos había ido. Esto era muy frecuente. Ahora se controla perfectamente ese sondeo, las nuevas técnicas, y lo llevamos donde queramos llevarlo. Dirigimos la cabeza del sondeo donde queramos dirigirla. Otro caso, por ejemplo, esto en Asturias, pues en los años 90, unas investigaciones de carbón, comentamos que cómo es posible, en esos años ya habíamos ido a la Luna. ¿Cómo es posible que, habiendo ido a la Luna, fueras a las minas de Hunosa y estuvieran los mineros en una capa vertical de carbón, por ejemplo, de 2 metros de anchura, colgados en los travesaños, estaban picando el carbón? Nos preguntamos cómo es posible que no haya unos robots, algo que lo metas en robots y te saque el carbón después de estar allí los mineros. Bien, a eso hemos llegado. En definitiva, es tratar de sacar la energía de esa profundidad sin que intervenga el ser humano telemáticamente. Entonces, ventajas de esta nueva tecnología, pues, y metodología. Pues la extracción vamos directamente a la roca madre, se amplía la potencialidad del subsuelo y se multiplican las áreas de investigación. Inconvenientes mayores, dificultad de extracción, a gran profundidad y fracturación. Entonces, con carácter general hay que decir que antes de efectuar cualquier obra, cualquier sondeo, se debe efectuar unos estudios geológicos de superficie muy precisos, estudios estratigráficos, sedimentológicos, análisis de muestra, porque podemos tener una lutita negra,
pero si no contiene materia orgánica, pues ahí la tenemos. Entonces hay que estudiar. Y luego específicamente una geofísica de profundidad para ver la geometría y análisis de la sismicidad de fallas recientes. Hay catálogos de sismicidad, los del IGME, el COAFI, etcétera, etcétera. Esta es una diapositiva espectacular. Tengo que agradecérselo, me la envió Isaac Álvarez, un verdadero especialista en exploración de petrolífera, y nos muestra la estructura, cómo se encuentran las capas de ojos de la superficie. Esto es similar cuando vamos a un problema tenemos de salud, vamos a médicos, hacer una ecografía, etc. O sea, a partir de una sonda determinada se obtiene la estructura interna. Aquí podemos ver las certificaciones y hay una estructura que es para los petroleros, esto es lo que les pone, pero bueno, a tope. Es un domo. Esta estructura se produce porque tiene menor densidad este material que esto, se puede subir hacia arriba. Y esta es una verdadera trampa. Aquí es donde los petroleros van como locos buscando estas trampas, porque aquí seguro que tienen gas o tienen petróleo. Por eso decía antes que antes de llegar a sondear, porque se pongan los permisos de investigación, antes de llegar a sondear hay que hacer muchos estudios, hay que llegar a tener esto y saber que vamos a ir aquí a este sitio. Y este sitio lo podemos pinchar aquí, o si hay calizas, como decías antes, Óscar, que están clasificadas, pues nos vamos aquí, que no hay ningún problema. Ya lo resolveremos, que somos geólogos y nos dedicamos a esto. Entonces, bueno, pues cuando la perforación llega al objetivo, se horizontaliza para afectar al... En Estados Unidos se aplican sondeos verticales, o sea, aplicado a convencionales no es una técnica nueva, se viene utilizando desde los años 50, no es nueva. Lo que es nuevo es la perforación horizontal. Hasta hoy se ha empleado en más de 1 millón de pozos, se fracturan de 20 a 30.000 anuales. En Europa se han perforado pues, unos poquitos, 100, en España ninguno. Se han perforado unos 800 por ahí, pero para convencionales. El gas obtenido en Norteamérica es unos 60 trillones de pies cúbicos. Estos trillones son una tecnología anglosajona. Aquí hay una diapositiva que es muy ilustrativa también sobre la tendencia que va, la tendencia de la energía del gas, y el que proviene son previsiones, proyecciones hasta el 2040, el que viene de las shale gas, de las lutitas negras, y el convencional, podemos decir, viene tanto el tight gas, el carbón, etc. Entonces aquí se ve cómo va subiendo la proporción. Por esto, yo antes lo comentábamos, don Antonio, yo creo que esto, bueno, pues en España no lo hacemos ahora y lo hacemos de 10, 20 años, pero llegará porque, bueno, no tenemos otra alternativa, a no ser las energías de fusión. Entonces, los países que han apostado a esta tecnología son aumentan sus reservas. En España, Polonia está destacando porque el gas proviene de su amigo ruso, en fin, tampoco bien está dependiendo. Reino Unido tuvo una moratoria, pero en fin, ya la ha solucionado. Y en España el Congreso aprobó el pasado 28 el proyecto de ley ambiental de evaluación, pero, insisto, para permisos de investigación. No nos alarmemos. Muy importante. El fracking ha surgido por este tema, pero el fracking se utiliza en muchas tecnologías geomineras. No se conocen. El fracking se utiliza para energía geotérmica. Se hace el sondeo vertical, se fractura esa roca, la que sea, la granítica, la que sea, para que haya una mayor superficie para calentar esa agua que se va a introducir. Se utiliza para el almacenamiento subterráneo de CO2, de la misma forma. Se utiliza para almacenamiento de muchos residuos, aguas muy salobres, tóxicos. Se inyecta a 3.000, 4.000 metros y bueno, se hace por supuesto como se debe hacer, con las técnicas que se tienen, y esto es una técnica muy utilizada en España, no por supuesto, en España me comentaba Enrique, yo no sé si hay algún caso en torno a La Vega, me comentaba, no sé, en fin. Pero en fin, esta es la técnica usual en Norteamérica, por ejemplo, en países desarrollados, claro. Los vecinos no las tenemos. Bien, puntos conflictivos. Puntos conflictivos. Hay sobre todo 4 puntos que son
posible contaminación de aguas, bien sean superficies subterráneas, sismicidad, consumo de agua y ocupación de suelo. La contaminación es el riesgo de que ese fluido pues, pase a otras rocas, no a las que queremos, y llegue a acuíferos. Este fluido está compuesto en un 99,5% de agua, y el 0,5 pues es arena silícea o algún material cerámico para utilizar como apuntalante, que llaman los técnicos, es un spanglish debe ser, apuntalar las fracturas y que no se vuelvan a cerrar cuando se produce la fracturación y pueda fluir el gas. Y hay otro, bueno, para la decomposición están también incluidos los aditivos que normalmente son utilizados en cualquier industria. Pudo haber secretismos en su tiempo, eso podemos hablar, porque las compañías privadas, pues cada una de ellas tenía su metodología, entonces no se iba a dar pistas a la otra, al competidor. Pero fundamentalmente son un ácido, bien sea cítrico, bien sea clorhídrico, como los que se emplean en hidrogeología frecuentemente para mejorar el rendimiento de los pozos, un bactericida para impedir el desarrollo de colonias de bacterias, como los que se utilizan en la agricultura, en tuberías, en los riegos por goteo, etc. Y se utiliza un reductor de fricción pues, para que las tuberías tengan una fluidez y fluyan a ese recorrido de miles de metros. Realmente la posibilidad de que un fluido que estamos utilizando a 3.000 metros, 2.000, llegue a superficie a contaminar el acuífero es prácticamente imposible. Imposible porque las rocas son pues, impermeables en su mayor parte, las superiores, y porque lo que se fractura son si estamos a 2.000 metros, se fracturan 300 metros no más. Entonces, ¿cómo va a llegar arriba, a los 200 metros de arriba? Podría ir por lo que es la caña del sondeo. Pero para solucionar este tema tenemos la tecnología del casing, que es poner tuberías sucesivas, concéntricas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un acuífero, hay que hacer, como hemos dicho antes sabremos los geólogos que tenemos un acuífero a 100 metros. O no tendremos ningún acuífero. Hay muchas zonas que no tienen ningún acuífero. Entonces, si de 100 a 110 metros tenemos un acuífero, perforamos esos 110 metros. Empezamos un diámetro ancho y cementamos. Volvemos a reperforar y ponemos una tubería de aceros especiales como cemento. Si tenemos otro a 200 metros, hacemos lo mismo. Podemos poner tantas tuberías como queramos. Entonces, es prácticamente imposible que de aquí abajo, que estamos aquí abajo, a 2.000 metros, y todo esto que lo tenemos protegido con 2, 3 las tuberías que sean necesarias, se nos escape el gas. Accidentes podía haber, por supuesto, como en todas facetas de la vida, pero no va a ser normal. Hay un posible, sí que ha habido casos de contaminación, pero cuando la fluctuación vertical, cuando se aplicaba la fracturación a sondeos verticales, concretamente en Pabellón, creo que en Wyoming, pues hubo algún caso porque estaban los sondeos de petróleo o de gas y los de agua potable en la misma formación, una formación aluvial de unas areniscas, entonces bueno, están muy cerca y se contaminaron. Hemos dicho antes que el metano es soluble en agua. Les contaré por qué supimos que existía gas en la zona del Serrablo, en Huesca, en Sabiñánigo. En 1920 y tantos, pues un pastor estaba por allí con sus tareas y pasó a echar un bocadillo, encendió el pitillo, arrojó la cerilla al agua, ¡bum!, se inflamó aquello. Entonces, ese agua tenía metano. De allí empezaron ya, pues se corrió la voz, se hicieron las denuncias, amigas y tal. Ahí fue el origen. El denominado Mecheru de Caldones, cerca de la Camocha, en Asturias, pues era una estación de carbón. Estuvo funcionando el Mecheru, pues años y años, hasta que ya terminó el gas, ¿no? Entonces, accidentes los ha habido. Yo creo que siempre asociados a perforación vertical, no a las nuevas técnicas
ahora mismo, es que esto todo es muy reciente, es que esto ha avanzado en 10 años, 15 años. Puede haber un segundo caso de contaminación, que son el fluido de retorno, el flowback, pues a las aguas superficiales cuando vuelve y hay una mala práctica y en vez de depositarlo en unos estanques, unas tuberías y que no haya vertidos, tiene que ser en condiciones de vertido cero, pues se puede ir a la superficie, ¿no? Pero en fin, esto es una mala práctica. Y también puede haber fugas de metano, pero a nadie le interesa quemar esos metros cúbicos de gas y no venderlos. O sea, si puede, los aprovechará y no los emitirá a la atmósfera. Ahí, bueno, esta diapositiva de la responsable de la EPA, es la administración de la Agencia Federal de Estados Unidos, lo que dice que no hay ningún caso probado de contaminación. Vamos a la sismicidad. La sismicidad, hay un estudio hecho por los profesores Davis y Fulger de la Universidad de Durham en el Reino Unido, que han analizado toda la literatura científica que reporta casos de sismicidad producida por actividades geomineras, actividad humana. Entonces, se han analizado toda la literatura, todos los autores que han publicado, y hay 198 casos de sismicidad reportados. De estos 198 casos, 3 son debidos a fracturación hidráulica. El resto son, pues, llenado de embalses, son de agotamiento de hidrocarburos, son de minería, son de geotermia, son de diferentes actividades geológicas. De estos 3 casos, 3 localidades, ¿no? En cada localidad se producen unos cuantos eventos. Cuando hay un sismo, pues suele haber unas repeticiones durante un periodo de tiempo. Pues el mayor ha sido de 2,7, de 3,8 en Horse River, en Canadá. Y los otros pues han sido entre 1 y 2. Hay que decir que de 2 a 3 no lo percibimos, y de 3 a 4 pues se perciben, pero no suele haber daños materiales. El de Lorca, por ejemplo, fue 5,1. Bien, de todas formas, lo que debemos hacer antes de realmente, si ya se va a explotar, y antes de las perforaciones, es hacer un estudio muy detallado de fracturas. Si tenemos una fractura aquí cerca, no vamos a perforar aquí, nos iremos a 5 kilómetros, porque es que las rocas sedimentarias son muy amplias. Esa es la ventaja que tenemos con los no convencionales, que ocupan las extensiones enormes de territorio. Con los convencionales teníamos que tener una trampa y son territorios muy reducidos, ahora no. Entonces, ¿por qué vamos a perforar aquí en Cantabria si podemos ir a otro sitio donde no tengamos pues, estructuras tectónicas, no tengamos... O sea, que esto es una técnica que está empezando y que, bueno, y tendrá su recorrido. Otro punto es el consumo de agua. Bueno, pues como cualquier actividad industrial consume agua, pero otro punto conflictivo es la ocupación de suelo. La ocupación de suelo también viene aquí de una superposición de técnicas convencionales y no convencionales. Y vamos, mejor que técnicas, sondeos verticales u sondeos horizontales. Cuando tenemos un sondeo vertical y hacemos la fracturación progresa 300 metros, 500. Entonces, a los 600 metros debemos hacer el siguiente pozo. Aquí se ve muy bien, vamos a ver, aquí se ve muy bien. Si nos progresa a 300 metros, a los 300 metros tenemos que hacer el segundo. Sin embargo, con la perforación horizontal, por eso digo que para mí es la auténtica revolución, nos vamos hasta 2 y 3 kilómetros. El récord está en 12 kilómetros en Inglaterra. Entonces, el próximo sondeo no lo tenemos que hacer aquí a 600 metros, lo tenemos que hacer a 6 kilómetros, 8 kilómetros. Una foto aérea, de lo que decía antes, muy cerca, y otra con perforación horizontal. Entonces, conclusiones. Es una nueva metodología de investigación, una nueva técnica de extracción de carbono. Es una tecnología disruptiva.
esto quiere decir que en poco tiempo ha cambiado totalmente el sistema, pues como la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Posee riesgos, por supuesto, como cualquier actividad humana. Transportes hay riesgos, en las industrias tenemos riesgos, en las aglomeraciones urbanas tenemos riesgos. Hay una bueno, esto no es una conclusión, sino que es una evidencia. Hay una posición del sector importante de la población, yo creo que más bien por desconocimiento, pero también hay apoyo de importantes gobernantes, como es el caso de Obama. Obama ha hecho declaraciones a favor de estas nuevas tecnologías. Con esta nueva tecnología se redistribuye y se multiplican los recursos energéticos mundiales. En los top 10 ya no tenemos Emiratos, ya no tenemos, por lo que hemos dicho, las rocas paleozoicas sobre todo son muy abundantes y son muy extensas. Entonces, China es la que más reservas tiene, en estado actual de conocimientos, Argentina, Argelia, Estados Unidos, Canadá, etc. Muy importante, importantísimo al menos desde mi punto de vista. Desde que existen estas técnicas y tienen gas en Estados Unidos y Canadá, el precio ha bajado a la cuarta parte de lo que lo pagamos en Europa. Y nosotros, si no avanzamos en este tema, compraremos gas no convencional, porque en unos años será el que más disponibilidad va a tener en el mercado. Y las emisiones no conocen fronteras. Si tenemos que nos produce el metano, hay unas emisiones en el cambio climático, pues lo vamos a sufrir igual los productores que los no productores. Bueno, son proyecciones del consumo de gas a 50 años. En cualquier caso, la tecnología, como cualquier otra, sigue avanzando. No tiene nada que ver las máquinas de sondeos de hace 30 años con las máquinas modernas que los operarios en una cabina aneja a la torre de perforación, con unas cámaras, con un ordenador, dirigen esa cabeza de perforación que la pueden llevar donde ellos quieran, hasta 3.000 metros de profundidad y 12.000 en horizontal. Entonces no tiene nada que ver, como no tiene nada que ver un avión de los años 30 con un Airbus. Esta es una foto también de una zona de Canadá, es en Ontario, Alberta. Me imagino que esta torre es para fracturar en esta dirección de aquí, medio semicírculo, está para lo siguiente, para el otro semicírculo. Esto, una vez que se echa la perforación, se van las máquinas, queda un cabezal unido a la red de gasoductos que van subterráneos, se vuelve a plantar la vegetación. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora nos va a presentar Enrique a Antonio Arechavala, que después de esta exposición nos va a plantear el asunto del fracking desde posiblemente un planteamiento más cercano a los pros, dado que hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas de las cosas positivas que puede traer el fracking, o que puede tener el fracking. Enrique, por favor. Antonio Arechavala es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Navarra. Geomorfología en la Facultad de Ciencias y Geotecnia, la Escuela de Arquitectura. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias sobre todo a esta nueva propuesta, ¿no? En otro plan, que ya le he dicho a Enrique que me admitan, por favor. Hace falta, creo, desde mi punto de vista, este tipo de iniciativas y cada vez más, ¿no? Se nos ha planteado un mundo hoy en el que hay un ecuador clarísimo que empieza en 2010. En 2010 la Tierra ha cambiado, el planeta entero ha cambiado. Y voy a decir qué es. En 2010 hemos pasado de que más de la mitad de la población mundial ya vivimos en ciudades. Esto es una nueva experiencia para la vida en el planeta. Vivimos momentos de mucho estrés también. Ahora se quiere hacer todo muy rápido. No hay más que ver esos programas de cocina en los que se someten a los concursantes a un estrés tremendo para hacer una cosa que habría que hacerla en 4 horas. La tienen que hacer en 20 minutos y encima que sea bonita. Y encima siempre falla. Yo no soy cocinero, pero bueno, ayer hablando con una amiga que además ha estado aquí en Cantabria y tiene una mentalidad muy parecida a la mía contra esto de la energía y del paisaje que vivimos. Y me decían que yo hacía lentejas 2 veces al año. Yo también hago lentejas 2 veces al año.
pero las hago, no tengo Thermomix ni velocidades de estas tremendas, ¿no? Pues hago las lentejas como Dios manda. Pero bueno, creo que las cosas hay que hacerlas bien. Y hoy estamos viviendo una época en la que se nos está sometiendo demasiado estrés. Uno de ellos es el problema financiero. Veréis, cuando estalló la burbuja inmobiliaria allá en el 2007-2008, ya se estaban preparando otras. La gracia es que se fijaron en las energéticas y precisamente el pestuzo que suelta la fractura hidráulica viene orquestado precisamente por Wall Street. Las grandes promesas de ganancias, ayer, hace poco, hace un par de meses o así, el presidente precisamente de Exxon, de la Shell, se quejaba de que quién le mandaría haberse metido en esto del fracking. Decía, no, ¿quién me habrá mandado a mí meterme en esto del fracking? Porque esas promesas de la gráfica que hemos visto y que vamos a volver a ver ahora cuando la pase yo, de que en el 2040 Estados Unidos va a ser perfectamente autosuficiente y encima va a vender, pues está cayendo. Es decir, la propia burbuja de la fractura hidráulica, desde el punto de vista financiero, ella solita ya se está deshinchando. De hecho, Exxon ha abandonado ya Polonia. Creo que no tiene ningún pozo ya. Las promesas de las grandes reservas que se iban a encontrar han ido siendo cada vez la mitad de la mitad de la mitad. Y según se van haciendo más y se van adelantando las investigaciones, que es verdaderamente lo necesario, lo importante, que decía David, lo que tenemos que hacer es investigar, pues resulta que nos encontramos que es bastante menos de lo que pensábamos, ¿no? Bueno, a todo esto, esta nueva experiencia de la vida en el planeta Tierra, que empezamos en 2010, supone que ese estrés social, se lo estamos sometiendo también al terreno. Es decir, que todo aquello que hagamos nosotros como parte integrante de la Tierra, tenemos que verlo también como una absurda subdivisión abstracta, pero que quiero que hagamos el ejercicio de verlo así. Como que nosotros tenemos un medio humano, que es el que nosotros habitamos, cada vez más grande, que va fagocitando al otro, que es el medio natural. Pero el medio humano y el medio natural están totalmente interconectados. No podemos llegar a que alguno de ellos acabe con el otro. Nosotros no podemos acabar con el medio natural y tampoco podemos permitir que el medio natural acabe con el medio humano. Es decir, que tenemos que llevarnos bien con él por narices. Por lo tanto, todo este estrés al que estamos sometiendo, algún día nos pasa factura. No tenéis más clarísimo el ejemplo de lo que ha pasado en la plataforma Castor. Un estrés tan tremendo al subsuelo ha tenido una respuesta muy violenta que incluso se ha llegado a notar en los barrios sur de Barcelona. Y cuando ya se han tocado los barrios sur de Barcelona estamos hablando de palabras mayores. Y sin embargo, la gestión en el principio de todo aquello fue nefasta y lo sabemos todos, porque se había avisado por activa y por pasiva desde muchos ámbitos que iba a pasar algo así. De hecho, en mi blog lo podéis leer, está escrito en noviembre del año pasado. El estrés del territorio ya tiene un pasado cultural conocido. Es decir, que aunque no lo sepáis, aquí ya habéis tenido problemas por haber sometido demasiado estrés al terreno. El caso del terremoto de Beocín de 1965, el día 7 de enero de 1965, se notó en toda Cantabria. Es un terremoto de 4,4, totalmente humano. Es el mayor terremoto de origen humano de España, de la historia de España. No han llegado ni siquiera los de la plataforma Castor a este nivel. Ese terremoto se da como consecuencia del colapso de las minas de Beocín. ¿Y por qué se dio? Pues porque en algún momento algo se hizo mal, no se previó el modelo geológico, que es de lo que vamos a hablar, y tiene que ser muy bueno, pero es que el modelo geológico es algo evolutivo, algo dinámico y algo que no es estático. Y por supuesto, estas maravillas que nos presentan en las páginas web de esos pequeños pliegues con una falla, etcétera, donde vamos a entrar a hacer fractura hidráulica en 2D, sin ver en 3D, nada más que lo que nos ha mandado Isaac Álvarez, que nos ha presentado David. Este tipo de modelos son fundamentales para poder hacer algo. Como no lo tengamos, pues pasará lo que pasó, por ejemplo, en la plataforma Castor, lo que pasó aquí en el año 1965. Portada del ABC y salió en todos los periódicos de España. Un terremoto que movió toda Torrelavega, incluso se notó en Santander. Alguno que hay aquí a lo mejor se acuerda y todo. De todas formas, estaba anunciado 5 años antes, en 1960, que iba a pasar algo, porque la Luciana, que era una presa que estaba aguantando las aguas de Beocín, rompió y hubo 18 muertos, de los cuales 10 así eran niños. Es decir, que tenéis un amplio currículum
Pero la pregunta es la siguiente: ¿es comparable nuestra relación cultural, productiva, legislativa con el medio en el que habitamos nosotros, europeos, españoles, cántabros, con lo que ha pasado en Estados Unidos? Verdaderamente en Estados Unidos han bajado los precios una barbaridad. Por supuesto que han bajado. La factura de la luz es mucho más barata ahora, aunque se ha llegado a un tope en 2011, no se sobrepasa ese 2011. Es decir, no se está produciendo lo que se pensaba que iba a subir. Ahora está un poquito en decadencia el gas de esquisto. Los americanos tienen un país enorme, que es la mejor referencia que tenemos, pero ahora mismo son los que ellos nos pueden dar todas las lecciones, habidas y por haber, respecto de esta técnica, porque llevan décadas haciéndolo y nos podemos mirar en ese espejo muy bien para sacar conclusiones de qué nos pasará a nosotros. Pero hay una gran diferencia cultural, por ejemplo con Cantabria. Ellos se pueden permitir el lujo de coger una superficie como la provincia de Cantabria, la provincia de Burgos, destrozarla y dejarla allí y no pasa nada. Nosotros no podemos permitirnos este lujo. Yo me imagino la vida que puedan tener, 6 años como mucho, un pozo para la extracción de gas esquisto, y el beneficio económico y social en términos de puestos de trabajo, en términos de bajada de la factura, que me parece genial. Pero lo vamos a sustituir por uno que ya existía. Por ejemplo, imaginaros la Vega de Pas. Bueno, ya no es lo que era hace muchos años, pero la Vega de Pas tiene una economía basada pues, en el soba o la quesada, en turismo rural, etc. Y de ahí viene uno de los argumentos que yo oí, de los mejores argumentos que oí, que sois pioneros en la prohibición del fracking por una cuestión medioambiental. Es decir, la primera comunidad autónoma que lo prohíbe es Cantabria, después de Rioja, y luego en Navarra nosotros, ha sido por otra cuestión urbanística, no medioambiental. Bien, por lo tanto, esos argumentos culturales en los que se dice precisamente que, bueno, vamos a sacar 6 años, 10, 12, 20 de gas, pero a costa de matar la gallina que estaba dando los huevos de oro en su momento, que era el turismo rural, que se puede potenciar mucho más. Tenemos 9 cuevas patrimonio de la humanidad, tenemos la Capilla Sixtina del arte rupestre, tenemos las cuevas de Puente Viejo, tenemos nuevas cuevas, no sé si conocéis Covalanas, es un patrimonio de la humanidad, y además se adelanta 15.000 años a Altamira. Tenemos lo que me decían antes, un parque temático, pero es que no es malo ser parque temático. Es decir, si somos el segundo país de la Tierra con más patrimonios de la humanidad por la UNESCO, ya quisieran Estados Unidos llegarnos con lo poquito que somos, y además el segundo país de la Tierra con más patrimonios de la UNESCO en términos de reservas de la biosfera. Somos un parque temático y eso está muy bien, porque además tenemos un bagaje cultural que no sabemos explotar porque nuestros dirigentes no son capaces de verlo. Y vamos a sustituir en la Vega del Pas 6 años de gas por los sobaos que estaba haciendo el turismo rural, luego habrá que recuperarlo otra vez. Vamos a sustituir 6, 10 años, 20 de gas en la Loma de Úbeda por el mejor aceite de oliva del mundo para sacar gas durante ese tiempo, y vale, daremos unos puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo, la falacia está que son puestos de trabajo que le estamos quitando a las energías alternativas también. Así que se nos prometen puestos de trabajo, pero no se está apostando por la alternativa. Por lo tanto, toda esta orquestación que viene de Wall Street nos va a tocar al bolsillo, nos va a tocar a nuestra forma de vivir y nos va a tocar a nuestras tradiciones. Por otro lado, además, el terreno que nosotros pisamos no es nuestro, es decir, no es nuestro la superficie. En Estados Unidos sí es de ellos. Si yo tengo unas vacas y de repente descubren que debajo de mi granja hay muchísimo gas, pues me tengo que aguantar, porque yo no voy a ser partícipe de esto. En Estados Unidos sí, por eso salió tan adelante y mucha de la gente participó de ello. Oye, que tienes unas reservas de gas estupendas, Mr. Smith. Pues Mr. Smith dijo, vale, adiós a las vacas y me hago millonario, porque participo de los beneficios. Nosotros eso no lo podemos hacer. ¿De acuerdo? O sea que hay una gran diferencia de planteamiento entre cómo se lo montan los americanos y cómo podríamos nosotros llegar a hacer. Bueno, por lo tanto, y ya termino rápidamente porque lo que yo quiero es que haya un debate y me gusta oír a ver qué dicen los ciudadanos de todo esto, porque es súper importante el saber que los especialistas, al fin y al cabo, están para las cuestiones técnicas. Pero desde luego, desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista social, y que esto abarca mucho más que la geología, porque es una cuestión que va muchísimo más allá de la geología, tenemos que empezar a culturizarnos y no darnos solamente al palo de las piedras, y empezar también a ver más cuestiones sociales, cuestiones culturales y cuestiones de relación del ser humano con su medio. Los beneficios que se esperaban no son los que son.
Pero está pasando con las potasas, como en Navarra, está pasando con más cuestiones. Se están vendiendo, y lo vivimos todos, lo sabemos, se están vendiendo las pieles de los osos antes de cazarlos. Vamos a hablar directamente de los problemas que provocan. Los problemas que provocan relacionados con el agua los ha comentado también David. Es una contaminación, primero la contaminación directa al introducir esos aditivos que van acompañando a la arena. La arena se supone que lo que tiene que hacer es mantener abierta la roca, y en esos aditivos pues hay todavía un secretismo industrial, patentes, que no se sabe muy bien cuáles son. Y de ellos se han estudiado en algunos casos, porque los pozos, no solamente todos los pozos del mundo llevan el mismo aditivo, o los 100 aditivos, habrá pozos que llevan 100 o 200 aditivos, y hay otros que llevan 6 o 7 nada más. Nos decían que lo que se tiende es a que sean, casi como gominolas, que los podamos comer, los homaguar y todas estas, que las podamos llegar a comer. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto todavía. De hecho, la mismísima Agencia Internacional de la Energía, en el último libro que ha publicado sobre la edad de oro y las reglas de oro para la edad de oro del gas, la primera frase que dice, empieza así el libro diciendo: algún día es probable que la fractura hidráulica sea segura. Eso ya lo dice todo de lo que viene después. Por lo tanto, estamos ante un sistema, una tecnología que tiene que mejorar, como todas, por supuesto, está clarísimo. Pero de momento, desde mi punto de vista, como le digo a mis alumnos, nos vamos a tirar a la piscina a ver si hay agua. En cuanto a las alteraciones del paisaje y el terreno, ya lo ha comentado él, y no tenemos nada más que hacer esa reflexión de si vamos a sustituir esas torres por los caseríos donde se hacen las quesadas y los sobaos, o si apostamos verdaderamente por el turismo cultural y el parque temático. ¿Asumimos que Cantabria es un parque temático? Bueno, si lo asumimos, tenemos el potencial para hacerlo. Lo tenemos. ¿Cuántos quisieran tener 9.000 cuevas? ¿Cuántos se ha potenciado la espeleología? ¿Cuántas comunidades autónomas tan pequeñas de Europa y del mundo tienen 9 cuevas patrimonio de la humanidad? Ninguna. Bien. Por lo tanto, le sacas por 8 iracobalanas, se te cae el alma a los pies, lo digo en serio. Parece mentira que un patrimonio de la humanidad sea tan triste de acceder y tan triste de encontrar algo allí. Esto lo pillan los franceses y te hacen maravillas. Bueno, 24, creo que son 24.000 años tienen. La contaminación del aire, lo hemos visto. Verdaderamente en Estados Unidos, con las técnicas de fractura hidráulica y con los protocolos, a veces cumplen cuando quieren, de Kioto, etc., se han disminuido las emisiones de CO2, es de lo que se trataba. Y presumen mucho el agrohecho, como si cumpliesen todos los requisitos. Pero el problema está que desde que se ha extendido la fractura hidráulica, ha aumentado en un 60% el metano, la emisión de metano. El metano es 20 veces, es un gas que tiene 20 veces más efecto invernadero que el CO2. O sea que bajamos una, pero aumentamos la otra. Y se nos escapa, realmente se nos escapa el metano. El metano además está contribuyendo al cambio climático. Yo no quiero que pensemos ya que, bueno, si sí, si no, si el primo de Rajoy tenía razón, si no lo tenía. Me da exactamente igual si ha subido 1,2 en la zona de los Pirineos, si para los próximos 20 años van a subir los grados las temperaturas. Lo verdaderamente importante es qué le está pasando al clima. Y el clima está teniendo eventos extremos como nunca. Es decir, últimamente estamos viviendo esos eventos extremos, pero además extremos que con unas lluvias tremendas y unas sequías tremendas. En Navarra lo hemos vivido este año con 3 inundaciones seguidas en la ciudad de Pamplona, históricas, sobre todo una de ellas, sin que haya llovido excesivamente. Y estas cosas que antes pasaban cada 100 o 200 años están empezando a pasar cada 5 o cada 10 años. Yo viví las inundaciones del año 83 en Loredo, yo vi bajarlas por allí, bajar las roulottes de los campings, vi bajar las cisternas de las vacas, y las vacas que bajan allí, y se llevó las tiendas de campaña, de todo, bajaba por un riachuelo que es así de pequeño, no sé si conocéis Loredo, pero tiene un riachuelito que desemboca en la playa. Bueno, pues eso era como el Amazonas, y por ahí bajaba de todo. Al día siguiente había todo tipo de cosas, camiones, coches, de todo por la playa. Eso me tocó vivirlo, mi madre lo pasó muy mal porque pensaba que la cosa iba más, la verdad que fue bastante fuerte, ¿no? Pues esto está empezando a pasar cada vez más a menudo. Y hace 2 meses paso en Colorado, en una zona que ahora vamos a ver unas fotos donde había balsas esperando a ser inyectadas de las aguas que están contaminadas con estos aditivos y están esperando a ser almacenadas.
Vino la Riera y se las llevó, pero no solamente se llevó las balsas de agua contaminada y las esparció por el sistema de drenaje, como un imprevisto. Eso es uno de los accidentes imprevistos de la fractura hidráulica. Sino que además se llevó también las cisternas con los químicos y con todos los aditivos que se distribuyeron pues, por toda la zona. Era un imprevisto. Estos imprevistos, nos decía antes David, que son muy pocos, son muy poquitos. Fukushima solo pasa una vez. Y esperemos que nunca más. Si yo me cojo el coche y quiero llegar a Bilbao rápido, puedo ir a 180 por la autopista. Cojo el coche y voy a 180, y ya está, muy bien. Si no me pasa nada, genial. Llego en media hora, quién sabe. Pero si me pasa algo, no lo voy a contar. Es una sola la oportunidad que tenemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que esta técnica está, pues lo mismo que decía antes, vamos a tirarnos a la piscina, a ver si hay agua, o vamos a coger el coche, ponernos a 180, si tenemos suerte, llegamos mucho antes. Ese es el estrés al que le estamos sometiendo al territorio. En esas rocas que están ahí abajo, que vamos a sacar el gas, hay otros productos que están muy bien ahí abajo. Hay metales pesados, hay productos radiactivos y con un poco de mala suerte los ponemos en movimiento también y los metemos en las lechugas y luego los comemos. Es decir, que corremos también ese riesgo que se ha visto que ha pasado. Es una vez, pero son muchas las una sola vez que tiene esta tecnología. Una por contaminación, otra por efectos de escape de metano, metales pesados y radiactividad. Por supuesto, el sobreconsumo de agua. ¿Por qué es tan interesante Cantabria? Pues porque es prácticamente un acuífero. ¿Por qué es tan interesante la Loma de Úbeda? Pues porque es un acuífero. Aquellas zonas donde hay que llevar el agua en camiones, pues son interesantes, aunque haya gas de esquisto. Porque el montaje que hay que hacer para llevar allí cisternas y tal es tremendo y no va a ser rentable. Bueno, hace falta prácticamente para 20 millones de litros de agua por pozo, ¿no? Y por maniobra. Vean, aquí tenéis un paisaje típico, muy bonito para la zona más turística de España, que esperemos que... Por eso decía perfectamente, es que hay que acordar esto desde el punto de vista no solamente geológico. Si hay unas calizas porosas con una calcificación, pues no se hace. Y si resulta que la base, es que me parece absurdo hacer esto en la Loma de Úbeda, el mejor aceite de oliva del mundo. Sé que vas a sustituir ahora el mejor aceite de oliva del mundo, que es la base de la economía local, por esto, 10 años. ¿Por qué? Sí, vale, somos deficientemente energéticos, dependemos muchísimo de otros países. Pero es que hay otras formas, sobre todo la eficiencia energética. Yo trabajo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y hay un máster de eficiencia energética que tiene una repercusión internacional tremenda y la gente lo desconoce. Yo os animo a que miréis en las páginas web el máster de la Universidad de Navarra sobre eficiencia energética. Es fantástico, porque de ahí podemos ahorrar hasta un 50%. Más, por otro lado, tenemos las bases energéticas de cada una de las zonas. Yo creo que en un futuro el ser humano va a escoger si quiere nuclear, pero individualmente, de la misma forma que el siglo XXI, a través de estas aplicaciones en móviles, de que yo ayer estaba en el Ateneo de Navarra dando una charla parecida a esta, que mañana tengo una cena en Asturias, que me cojo el tren a la velocidad y me voy a Jaén. Él ha venido de Granada. Es decir, vivimos en un espacio-tiempo prácticamente individual. Ahora mismo yo estoy aquí dando una charla, pero hay gente que está viendo mis ideas a través de los blogs y de lo que está leyendo. Seguramente habrá 300 personas leyendo algo sobre sismicidad en Cantabria, yo que sé, lo que sea, y lo están viendo por aquí, por internet. Es decir, que esa capacidad de individualización del espacio-tiempo no empieza en 2010, ya había empezado antes, pero es que cada vez se acentúa más. Es decir, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, nos hace vivir básicamente en varios sitios al mismo tiempo. Bien, pues esto va a significar también que vamos a necesitar energía y que vamos a tener que individualizar también el acceso a la energía, que llegará el día en que cada uno escoja la energía que quiere utilizar. Bueno, aquí tenéis, simplemente es una zona con una fotografía hecha, pues eso, un pequeño accidente, con escapes de los materiales que se ve que no estaban bien sellados. Todo esto tiene que estar perfectamente controlado y muchas veces lo que se ha visto en Estados Unidos no lo está. Aquí tenéis las fotografías de hace 2 meses de Colorado. Sufrieron bastante, es decir,
fueron bastante cortadas por la prensa, pero el poder de las redes sociales es lo que tiene, que se distribuyeron por el mundo entero a través precisamente de Facebook, Twitter, blogs y las páginas web. Contra esto no puede luchar ninguna administración. Es decir, que por mucho que se estuviese presionando a los medios tradicionales de no publicar estas imágenes, al final todas las vimos. Ahí tenéis, como las inundaciones del 83 aquí, los tanques de los aditivos, las balsas completamente arrasadas, etc. Se habló de que esta imagen venía pues, de unas bacterias que ya existían, etc. Al final se rellenó toda la imagen, que yo tampoco me la creo, pero anda por ahí dando vueltas, que si provenían del fracking, si provenían de unas bacterias. El caso es que las imágenes, que se dijo que estaban trucadas, siguen dando vueltas por internet y se han hecho famosas. De hecho, salen por todas partes en YouTube cada vez que ponéis la palabra fracking, ¿no? Por otro lado, el agua contaminada no tiene por qué ser turbia. Es decir, que el agua sucia no significa contaminación, en este caso. Puede ser que un agua cristalina precisamente sea mucho más peligrosa, ¿no? Bien, sin más, los problemas de explosiones en pozos famosos, como por ejemplo este de Colorado, de marzo de 2007, también dio la vuelta al mundo, no sé si estuvisteis viéndolo. Una forma de interactuar con la Tierra, de ver la Tierra en la que lo que pasa en la atmósfera y lo que pasa en la litosfera no está desconectado, es decir, no hay una membrana, ¿no? Si sabéis, estuve formando parte del grupo de expertos que intentó explicar la sismicidad de la loma de Úbeda, Torrero Gil y Sabiote, que además lo impulsé con los alcaldes de aquí para hacer una comisión de expertos del IGN, el IGME, el Colegio de Geólogos y una serie de estamentos más, del CSIC y algo más, ¿no? Y de los 8 investigadores formamos un manifiesto final. 7 de ellos explican la sismicidad desatada extrañísima de la zona de Úbeda porque hay un empuje de África sobre Europa, y uno, que soy yo, dice que sí que vale, pero además hay algo más, y en este caso es la mega superexplotación de los acuíferos que ya están a 1500 metros de profundidad sacando aguas fósiles. Más esto vino precedido por una sequía tremenda, unas bajadas de los niveles freáticos brutales y una subida también tremenda de los niveles freáticos con las lluvias históricas que hemos sufrido en Navarra y en Jaén, justo 350% más de lo habitual, con récord histórico. Y en otros sitios se desató la sismicidad, en unas condiciones geológicas muy similares. A todos estos trabajos los presenté en la American Geophysical Union en Estados Unidos, en Cancún, en México en mayo, con el apoyo explícito además de la presidenta, que estuvo conmigo viendo el póster y la publicación que habíamos preparado para Natural Hazards. Está en alto estado de revisión ya y saldrá en breve el artículo. Pero bueno, he contactado con las personas, que en este mundo son pocas, creen que las relaciones climáticas, las telúricas, están relacionadas. Este mensaje no cae bien y no se quiere acoger en las instituciones. Por eso todavía, imagino que veis críticas por ahí de las que me tachan de medio chiflado. Pero bueno, es así. La Tierra está muy interconectada y siempre lleva este mensaje. Las emisiones de metano van a provocar ese cambio climático. Me da igual si es 1, 2, 3 grados, el problema es lo que le está pasando. Pero ese cambio climático a su vez va a interactuar en la parte de la litosfera. Y se van a producir muchos más terremotos, muchos más caídas de movimientos de tierra y argallos, como los que estáis viendo aquí y en Navarra. Y se van a producir más erupciones volcánicas que a su vez van a desatar más metano. Que sepáis que este año salió en 2013 un artículo buenísimo, se publicó en Nature Geoscience, que los terremotos ahora se sabe que los terremotos producen también expulsiones de metano a la atmósfera. Es decir, que la expulsión de metano a la atmósfera produce terremotos y los terremotos producen expulsión de metano a la atmósfera. Se está acelerando el cambio climático mucho más de lo que creemos. Así que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de ver qué tecnologías escogemos, y el debate social está servido y tenemos que hacerlo. Aquí tenéis una imagen óptica de metano
que no se ve, y otra con infrarrojos en los que se ve que se está escapando. Es el más difícil de controlar en las labores de fractura hidráulica. El escape de metano es muy difícil de controlar porque se va enseguida. Aquí tenéis simplemente en comparación a distintas gas pizarra, gas convencional, el de carbón y el diésel, la cantidad de metano que se escapa, y en el caso de gas pizarra es con diferencia el que más. Sin más, el gran problema también de los pozos abandonados, a estos sellados que van en serie para evitar la contaminación de las aguas. El último estudio que he leído hace unos días habla de que tiene una vida de 5 años. A los 5 años ya presentan fisuras. Se dejan ahí abandonados y a los 5 años presentan fisuras, con lo cual también tenemos el problema de que los pozos abandonados son líneas de grandes problemas de este tipo. Bueno, en cuanto a la sismicidad, ¿qué especialidad? Muy bien, en 5 minutos tengo que explicar la parte que más me apasiona aquí, que es el tema sísmico, ¿no? Se ha incrementado la sismicidad en las zonas donde hay fractura hidráulica en un 800%. Se hace primero por el problema, que es una sismicidad muy chiquitina, que es la de la propia fractura, insensible. Tenemos el problema de cuando tocamos fallas, ¿no? Se puede tocar, como pasó en Rockpool en Inglaterra, que los mismos de Quadriga Shores, la empresa que lo estaba explotando, asumió que habían sido ellos, igual que aquí, claro, y dijeron, oye, paramos la explotación. Exactamente igual que lo que pasó en la plataforma Castor, pero no inmediatamente, sino que hubo que pasar un tiempo y poner las pilas, y tuvieron que provocar terremotos muy fuertes que tocaron, ya os digo, los barrios sur de Barcelona, y entonces ya pararon. Pero sí tengo las declaraciones iniciales de que en su momento decían que ellos iban a seguir hasta final de año. Entonces, sí, estaba igual, porque sabían que se iban a producir microterremotos, pero que 4 y pico no son microterremotos, ¿no? Está reconocido que las aguas residuales, este sí que es el gran problema de la sismicidad, que las aguas que sobran, aquí decía el Endacari anterior, Pachi López, que se iba a hacer esto en el País Vasco, y que esas aguas iban a ser recicladas, iban a ser limpiadas, no se iban a inyectar. Entonces, de alguna forma tenemos que deshacernos de ellas, porque si pasa lo que pasó en Colorado, o aquí en el 83 se las llevaría y contaminaría todo el medio ambiente. Por lo tanto, hay que secuestrarlas de alguna manera. Lo que se hace es inyectarlas a grandes profundidades. El terremoto, que se reconoce como máximo, hecho por inyecciones de la industria petrolífera en el mundo, es el 5.7 de Oklahoma, que causó incluso daños en la universidad. Este terremoto 5.7 ya han salido muchos estudios, ya han pasado ya 2 años y pico, y está reconocido como el máximo terremoto por inyecciones. Lo que no se sabía y sí se sabe ahora, y esto ya por eso termino ya porque no me quiero extender, es que en las zonas, como por ejemplo en el parque de Yellowstone, que tienen una cierta actividad hídrica profunda, cuando se produce un terremoto grande en la Tierra, como por ejemplo el del año 2010 en Chile y el 2011 en Fukushima, a los pocos días, semanas, hay un incremento fuerte de la actividad sísmica en las zonas de aguas termales o de las zonas como Yellowstone. Pero es que últimamente estamos viendo que está pasando lo mismo en los campos de inyección, en las zonas que de forma artificial se están comportando exactamente igual, y que después de los terremotos fuertes de la Tierra, están un tiempo dando vueltas las ondas por ahí, hay unas zonas de réplica o de amplificación que son precisamente estas zonas donde se están inyectando las aguas residuales, y hay un incremento de hasta el 800% de la sismicidad, ¿no? Bien, que sepáis que en Cantabria tendríamos que, bueno, no me voy a meter en cuál es el tipo de sismicidad, o sea, cómo se genera la sismicidad por inyecciones de agua, porque sería absurdo ahora, pero bueno, ha habido reacciones internacionales, y tampoco me voy a meter en las reacciones internacionales porque tenéis las reacciones locales, con una cantidad tremenda de asociaciones que no son para nada perroflautas, en muchos casos, los que se niegan o se oponen a todo esto. Y bueno, pues simplemente que esas son las reacciones que hubo en Cantabria. Bueno, eres un histórico de las reacciones que hubo en Cantabria hasta que se llegó a la prohibición final, ¿no? Y ya está. Bueno, que sepáis que aquí hubo un terremoto en el año 38, si queréis saberlo mejor, en plena guerra civil, con epicentro en Arredondo, que fue más fuerte que el de Lorca,
y que reventó todos los cristales de la ciudad de Santander y se notó especialmente en la zona alta. Y si no lo sabíais, la iglesia de los jesuitas tenía una cruz arriba que se cayó por el terremoto y que en plena guerra civil un bombero tuvo que subir y quitarla. Bien, una de las zonas que está precisamente contemplada para hacer de momento estudios es esta zona fuertemente sismogenética. La sismicidad histórica está completamente abandonada, pero hoy en día, cuando fue el terremoto del año 38, 5,2 en Arredondo, en la zona metropolitana de Santander Torrelavega vivían 100.000 personas. Hoy sois 400.000 y muchas veces se han hecho barrios que no sabemos bien cómo reaccionarían ante un evento como este. Y si sabéis que cuando una zona llueve o nieva, vuelve a llover o vuelve a nevar. Así que si este verano tuvimos en julio, si os acordáis, un terremoto también con el epicentro en esa zona. Primero se puso en San Roque del Río Miera y luego un poquito más arriba, en Espinosa de los Monteros, que fue de 3,4 y se sintió con la cavada, etc. Y yo lo noté en Loredo también. Pero bueno, porque está acostumbrado, es que como el año que llevamos en Navarra. Y ya está, venga, no voy a seguir más, porque si no... y aquí tenéis la foto de la primera pancarta de España, que se paseó por la piel de toro, y desde aquí, desde esta ciudad. Es cierto que se nos ha ido un poquito de tiempo, con lo que el tema de ruegos, de preguntas, ruegos y preguntas, por lo del Racing, siempre eran ruegos y preguntas. El turno de preguntas pues será más corto de lo que teníamos previsto. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién tiene ahí? Venga, la primera que he visto, perdóname. Bueno, pero no quiere decir que sea la primera, porque a lo mejor bueno, en primer lugar, agradecer a todos los intervinientes la información que me han facilitado. Yo soy de letras, entonces preguntas muy concretas. Hay que deducir que el fracking es una técnica que no se desecha, que lo que pasa es que en estos momentos, no sé si ha entendido bien, no reúne ningún tipo de condición de seguridad. Es así. ¿Se ve bien? Y segundo, parece ser, se ha dicho que España es deficitaria en energía. Por supuesto, Cantabria es deficitaria en energía. ¿Cuáles son esas otras energías alternativas que podríamos en esta tierra utilizar o obtener? A todos, a cualquiera de los miembros de la mesa. Respecto a la segunda, yo no tengo datos de Cantabria. La primera era, por favor. No es algo que se deseche por los que están en contra del fracking. Vamos a ver. Lo de la piscina. Es una técnica nueva, una técnica que es capaz de extraer hidrocarburos de unas rocas que nunca se había pensado en esas rocas y que se puede extraer, a pesar de lo que ha dicho mi colega, con total seguridad, como se hace en muchos países. Que la técnica avanza y que, bueno, que accidentes puede haber. Por supuesto, se produjo Fukushima y Chernóbil, pero no es lo que deseamos los técnicos. Intentaremos mejorar. Si hace un accidente, pues estudiar las causas de ese accidente y se intentará mejorar. Entonces, la piscina está ahí. Para mí la piscina es una piscina muy importante. La otra pregunta, Antonio, muy breve, era ¿por qué, dado que tú eres de esta tierra, por qué energía apostarías tú en Cantabria si tuvieses la posibilidad de elegir? Pues habría que ver, ya, por ejemplo, ¿por qué se paró la eólica? Con los grandes, sí, por favor. Vale, porque esto fue referencia también, exactamente igual que Navarra. Navarra llegó un momento que hacía el 5% de la energía eólica mundial. De hecho, nosotros seguimos teniendo picos en Pamplona de 60%, ojo. Hay noches que estamos con el 60% de energía eólica. Pero claro, no es una energía constante que tú le das al botón y tienes una energía, no. Tienes altibajos y tendrás que acostumbrarte a ello. Aquí exactamente igual, encima tenéis las mareas, que están muy poco estudiadas, están a la Universidad de Cantabria estudiando el tema de las mareas. En Francia van mucho más avanzados. Bueno, pues invierte ahí, invierte en esto. O sea, todo ese impulso que viene orquestado desde Wall Street, ¿por qué no se invierte en esto también? Si al final vas a tener puestos de trabajo y vas a solucionar el problema. Quiero decirte que incluso los restos del orujo de potes, eso es súper energético, por ejemplo, para dar a una pequeña comunidad.
Es que te puedes meter en energía solar. Aquí, incluso siendo en el norte de la península ibérica, tenemos más energía solar que la que utilizan mucho más al norte, por ejemplo, los alemanes, que tienen menos sol que nosotros. Una de las cosas que me ha sorprendido mucho de estas dos exposiciones es que, aunque los dos tenéis la misma formación y los dos sois geólogos, la verdad es que uno está en el polo norte y otro está en el polo sur. Es curiosísimo. ¿Por qué? Cuando yo estuve la carrera de geofísicas en Granada, existía una teoría, que es la teoría del geosinclinal, que explicaba la formación de las cordilleras y los plegamientos. Entonces, una teoría que, bueno, por movimientos hidrostáticos, de acumulación de sedimentos, los aviones fuertes, verticales. Entonces, aquello era una cosa que no nos acabábamos de entender. En ese momento estaba surgiendo una nueva teoría, que es la tectónica de placas, que explicaba muy bien, pues explicaba la sismicidad del círculo de fuego pacífico, todo lo que son los Andes, de California, el Pacífico, explicaba el vulcanismo, explicaba la cordillera central atlántica. Entonces lo explicaba de forma de que la corteza terrestre tiene la parte superficial es más sólida que la corteza superficial profunda, que está más fluida, y el manto. Entonces las corrientes de convección que vienen para disipar la energía de la Tierra, pues mueven estas placas. En unos sitios chocan las placas y en otros sitios se separan. Donde se separan surge el vulcanismo del magma, sube y surge la cordillera mesoatlántica, desde Islandia, por cierto, y por lugar el año pasado, el famoso volcán de nombre impronunciable, que alteró todos los temas climáticos que no se conocían. Entonces, en el medio del Atlántico hubo una cordillera submarina, por ahí se separan las placas. En los Andes se juntan, al juntarse hay un plegamiento y surge la cordillera. Entonces, esto explica muy bien la tectónica global. Una vez ya terminada la carrera, en los años 80, hubo en Madrid un congreso tectónico global, representantes de una forma de pensar y de otra. ¿Quieren ustedes creer que al final, por una parte estaba Víctor Belousov, máximo exponente de la teoría del geosinclinal, y por otra John Dewey, era uno de los propulsores de la teoría de placas? Al final se llegaron a acusar uno a otro de ser respectivamente de sus sistemas políticos. Los que, según su sistema político, pues estaban a favor o en contra de un tema u otro. Entonces, los geólogos, como todo el mundo, bueno, pues tenemos otras opiniones. Ustedes opinen. Yo creo que es una técnica muy novedosa, que accidentes puede haber, como en cualquier faceta de la vida. Ahora, la visión apocalíptica y todo esto, pues bueno, bien, pues cada quien no conozca la geología, cómo responde la corteza terrestre, cómo es la sedimentología, cómo es la sismicidad, ¿no? Pues bueno, Antonio ha hablado de otra cosita, las encuestas del ICOG. Pensamos que los que opinan son geólogos. Entonces hubo una encuesta y que deben saber de estos temas, claro, me imagino, los geólogos. Había dos posturas, que se votara a favor de si se veía estas técnicas. No digo fracking porque no es la fracturación de la autofracción horizontal, para mí no es realmente importante, lo he dicho, como una oportunidad y una amenaza. Pues el 60 y tanto era una oportunidad y el 30 una amenaza. Entonces, bueno, pues lo de todo ahí lo hay al Señor. Yo qué sé, eso ustedes deben de opinar. Ustedes y la sociedad en general. Entonces, la broma pesada que hizo, no lo digo en el de crítica, de lo de si llegamos a casa y no encendemos la calefacción. Yo no sé si soy de los únicos, pero yo creo que los mileuristas como yo no tenemos esa facultad de encender la calefacción. Nos hemos pasado al carbón y la leña. Y yo, igual os reís, pero es verdad, en un centro comercial el año pasado me compré un pantalón de esquí para estar en casa porque me gusta mucho el ordenador. Bueno, creo que en esta tertulia faltaba alguien político, porque yo considero que después de ver los pros y los contras, estas decisiones las toman los políticos. Entonces yo, si fuera político, me pongo en ese caso, y viendo todos los contras que hay, aunque haya alguna cosa positiva, diría que no al fracking,
Entonces, en Cantabria creo que están jugando con nosotros, por un lado, los de Cantabria. Unos dicen, como el presidente, que no quiere el fracking, pero sin embargo los que están en Madrid, que representan a Cantabria, han dicho que sí. Y luego quisiera que, por favor, si nos pudieran decir, que igual no se ha hecho mucho hincapié, aunque bueno, la cosa está bastante clara, a nivel positivo, ¿qué ganamos nosotros? Es decir, los usuarios, los cántabros, que nos van a contaminar la tierra. Yo hago también senderismo y me gusta mucho la naturaleza y todo esto. Cuando me encuentre una torre de estas, todo esto, pero bueno, ¿me van a bajar el recibo de la luz? ¿O simplemente van a ganar simplemente los intermediarios, que pueden ser los que dan los permisos, y las empresas que se lleven el dinero fuera? Es decir, ¿qué ganamos los cántabros? Cuando nos planteamos hacer una jornada sobre el fracking, quisimos evitar que cualquier político o que cualquier persona que viera la jornada pensase que teníamos cualquier tipo de relación con un partido político, etcétera, etcétera. Y entonces evitamos el invitar a ningún político porque entendíamos que podía distorsionar la visión externa de la jornada. Entonces invitamos a 2 personas, que de hecho las 2 personas han venido muy agradecidos nosotros y con un esfuerzo personal de afuera, y que ha sido casualidad. Si hubiera algún experto aquí, pues lo hubiéramos llamado. Y incluso estoy viendo por ahí a alguna persona de la plataforma antifracking, que son personas, muchos de ellos cualificados para poder estar a lo mejor en esta mesa y hablar de determinados temas. Incluso en un último momento dijimos, no vamos a invitarles, no por nada, sino por evitar que hubiera ningún planteamiento externo hacia nosotros de que estábamos hacia aquí o hacia allá. De hecho la difusión de la jornada la hemos hecho por internet, por Twitter, y siempre hay alguien que intenta llevarte hacia un lado. Bueno, pues fenómeno, si puede crear más expectativa, mejor para nosotros, ¿no? Porque lo que queríamos es que crease expectativa. Y eso ha sido la razón de no invitar a ningún político. Y la segunda pregunta, pero no era para mí. ¿Qué podemos ganar nosotros en realidad? Porque si nos lo venden como muy caro... ¿Qué va a ganar el ciudadano si hay fracking? Eso se lo Se dejo preocupa en la cuenta corriente, en la factura, eso no lo hace. Para mí, lo que va a ganar es evidente, es una baja de precios si hay mayor oferta. Es evidente. Si hay mayor oferta, no estamos hablando de Cantabria ni de España, estamos hablando ya del mundo global. Los precios del petróleo y del gas se fijan en el mercado, en la bolsa de Nueva York o de Londres. Entonces, si hay, ahora mismo de hecho, y hay muchos buques metaneros que a mitad del viaje se dan la vuelta porque les ofrecen más, o van a Japón, en fin, esto es el mercado. Entonces, si hay mayor oferta, bajan los precios, sin ninguna duda. Aquí, siempre. En 2 presentaciones que se han hecho, hemos visto casi de refilón el listado de sustancias desconocidas, pero me da miedo. Yo soy médico, uso fármacos todos los días y yo sé que positivamente todos los fármacos, cualquiera, el mejor, tienen efectos secundarios, eso lo llamamos iatrogenia. Y yo estoy absolutamente convencido de que las iatrogenias que van a producir esos fármacos las haremos dentro de 20 o 30 años. Entonces, a mí me gustaría que se comentase algo sobre este tipo de sustancias y lo que se conoce, porque probablemente se pueden utilizar en industrias, pero no sé si se inyectarán a 2000 metros de profundidad en acuíferos que se van a entrar, o van a estar ahí latente en el aire. Esto, aquí sí también me da rabia por esto, porque parece como que estoy yo imponiendo aquí estas cuestiones, ¿no? Pero esto es un estudio del Departamento de Salud de Texas, y aquí tienes toda una parte de la lista, ¿no? Algunos se van expulsando, y en el futuro me parece ser que podrá ser como vinolas, y lo podemos comer. Esa es la promesa. ¿Están todas? ¿Están todas? No están todas. Aquí tienes naftalina, benceno, en fin, todas estas, los que sean químicos o los que sepan un poquito sobre la afección de estas cuestiones a la salud humana, pero bastante menos que Fukushima, ¿no? Quiero decirte que es lo de siempre. Tenemos una sola oportunidad, ¿vale? Todas las actividades humanas, la minería, pues sí, mira lo que pasó el otro día a los pobres mineros de León. Hacía 25 años casi que no había un accidente por este tipo de grisú, de explosión de grisú. Pero bueno, volvió a pasar en pleno siglo XXI y ya no bajamos al Canario, ahora tenemos unos cacharros impresionantes que los detectan antes. También falló.
el país más tecnológico de la Tierra, que mejor sabe sobre sismicidad, que lo tiene todo avanzado, todo lo del mundo mundial es Japón. Japón pensaba que el tortazo iba a venir por el norte y le vino por el este. ¿Cómo no estaremos nosotros? ¿No? Es decir, ellos que tienen unas inversiones impresionantes en estas cuestiones. Por eso hay que decir que hay mucho que avanzar, por supuesto. Seguro no es nada. Ahora mismo a lo mejor nos cae un meteorito aquí en el Santema y nos morimos todos. O sea, hay que decir que ni siquiera la construcción podría serlo. Es decir, que eso no respecto a lo que decíais del abaratamiento, el que iba a ganar Cantabria, que preguntabas tú, un abaratamiento de los costos, pero ¿a costa de qué? Vale, te baja una temporada te van a bajar, vale, sí, bajarían, pero ¿a costa de qué? A costa de esto, precisamente, y a costa de un paisaje degradado y un cambio en el modelo. Tenemos que asumir de una vez que el modelo del combustible fósil está caduco. Punto. Punto. Se va a acabar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento, 100 años, incluso 50. No va a haber petróleo y carbón. Nos dicen, desde los investigadores que están a favor de estas técnicas, que si investigamos más, sacaremos más rendimiento. Pero claro, esto se lo podemos aplicar al carbón. Si investigamos más, también podremos explotar las capas más profundas que hasta ahora no podíamos. Con el petróleo. Si investigamos más, podremos retomar los campos de Burgos, a lo mejor. Si investigamos más, también la nuclear. Claro, si investigamos más, supone meter capital. Es más estrés otra vez financiero. ¿Qué es eso? Al final, como aquí quien manda es la pasta. Bueno, está clarísimo. Yo no tengo la filosofía que tienes evidente, mi colega Antonio. Yo, como geólogo, son razones técnicas los que les he expuesto. Entonces, bueno, no sé, o sea, preguntas concretas, pues es evidente que si tienen mayor metano bajará de precio. Yo estoy, vamos, el territorio para mí es mucho más amplio que decir que nos va a pasar en Cantabria. Y las rocas, como he dicho, las rocas sedimentarias son muy abundantes en el mundo, en la corteza terrestre, y quizá, yo desde luego para mí, no creo que ha habido, vamos a ver, hay una, yo diría que todos los permisos de investigación que se han puesto en España van a rebufo de la explotación petrolífera de convencionales desde los años 70-80. No se han puesto, se ha investigado ninguna zona nueva, cuando las exploraciones, las investigaciones en Norteamérica, y me referiré a Canadá, que es el país más respetuoso con la naturaleza, son en paleozoicos. En Cantabria, muy poquitos paleozoicos creo que tenemos. Entonces, bueno, pues da la casualidad que pues, se han puesto permisos de investigación en el Cerrado, Huesca, Burgos, porque estuvo ahí luego, en Cantabria, pero no se han ido a investigar los paleozoicos de, qué sé yo, de la centroibérica, de la ibérica, de muchas zonas de España. No vamos ya al top 10 de Argentina, que tiene unas reservas impresionantes, o de cualquier otro país. Entonces, esto es una cuestión de avance técnico y de avance de que los técnicos que estamos en estos temas no deseamos contaminar la tierra ni queremos destrucciones. Toda esa visión apocalíptica de que productos químicos, como decía Antonio, ya está pensando en gominolas, o sea, al principio, como ya he dicho, pues las compañías estaban recelosos una de otra, los tenían secretos, sus productos eran, bueno, pues no querían darse a conocer, pero ahora en Europa, por ejemplo, tenemos el programa REACH, que es el registro de evaluación y autorización de sustancias químicas que tiene que autorizar la Unión Europea, las sustancias químicas que se utilicen en la fracturación. En Estados Unidos tiene una agencia federal potentísima, no es de cada estado, es federal, y que no, vamos, los americanos tienen contestación igual que hay en España, contestación social, contestación de personas que opinan, bueno, pues que nos van a contaminar, que no sé qué. Ya les he dicho que la gente de los geólogos, que yo creo que deben ser los que, bueno, pues están un poco más informados, el resultado de las encuestas es ese. Este asunto también fue sobre el cambio climático. Cambios climáticos, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido miles de cambios climáticos, algunos tan grandes como que exterminaron los dinosaurios. Y nosotros somos una especie humana más que estamos aquí, hemos surgido en un momento de evolución de la Tierra y que pasaremos.
Entonces, bueno, pues son misiones... Esto que está pasando hoy aquí, con este espíritu, es la primera vez que se hace en España. Cuando yo estuve en mayo en la American Geophysical Union, tratando estos problemas, entre otros de sismicidades inducidas por inyecciones del resto de las aguas contaminadas de fracking, etc., estuve con geólogos, geólogas de empresas que se dedican a ello. Bueno, pues ellos iban informando a los pueblos los pros y los contras. Esto se hacía a nivel de ayuntamiento de Villarrúflos de abajo y tal, sin ningún problema. Nosotros aquí hemos asistido a un oscurantismo brutal. Es la primera vez que se hace. Tenemos ya un currículum del fracking sí, fracking no, que parecía el Madrid-Barça, la Esteban la Campanario, blanco-negro. Es decir, que hasta ahora ha sido muy aislado y estéril. Es la primera vez que hacemos esto. Yo, pues eso les dije además, y me enfadé ayer, como antes de cuando quiero en contra, que yo no estoy en contra. A ver, puede parecer, soy excesivamente crítico, soy el abogado del diablo, porque es que esto lo que hace aguas por todos lados, ahora mismo. A lo mejor en un futuro, pues bueno, pues se mejoran muchas cosas. Por eso quiero decir que esto que está pasando de aquí es la primera vez en España, la primera vez que yo sepa que se hace con esto. Por supuesto que es la primera vez. Es la primera vez porque siempre suele haber una mayoría que bueno. Entonces, lo que más se oye es normalmente una postura en contra. Profundizar un poco más en el tema de la geología de Cantabria, ya que estamos en Cantabria, y hacer una explicación, bueno, primero hacer una explicación del tema que habéis pasado un poco por encima de la técnica, ¿no? El tema de la fracturación horizontal, la perforación horizontal, que tú comentas que es una revolución, ¿no? Y que lo que se hace es, se fractura con ese agua a presión y provoca rupturas en la roca, ¿no? Que corren unos 150 o 200 metros de longitud, y después eso es lo que hace que se abran las fracturas y después el gas sale, ¿no? Quería que os quedaréis con el dato de esos 150 metros, 200 de longitud que las fracturas pasan por entre la roca, y después nos vayamos a Cantabria y a la zona de los permisos de Arquetu, por ejemplo, o de Luena, la zona de Sajanansa, la zona de los valles pasiegos, y la capa objetivo a la cual va tanto Bénica Petróleo en la zona de Sajanansa como a Repsol, por ejemplo, que va en la zona de los valles pasiegos, que es la capa del Jurásico, ¿no? Que es conocido, aunque no es muy conocido, sí que hay unos estudios de los años 80 del MOPU en los cuales se muestra que en la zona del Jurásico hay 3 capas de margas negras muy ricas en carbón, en sustancias orgánicas, ¿no? Que son las productoras de gas, que son tres capas de 30 metros de espesor, separadas de 30 metros cada una, dentro de la capa del Jurásico, y que precisamente es la capa del Jurásico donde está el acuífero del cual ha hablado el señor presidente del Colegio de Geólogos de Cantabria. Entonces, solamente para que lo sepáis todos, que la capa objetivo donde Repsol, Bénica Petroleum van es dentro del mismo acuífero. Hay acuífero por encima y hay acuífero por debajo. Pensando en esos 100 metros que las fracturas corren a través de la roca, yo le hago la pregunta al señor David Navarro de lo que usted dijo antes. ¿Es prácticamente imposible la contaminación en este caso? Claro, por supuesto. Por eso os digo que todo lo que en esta etapa, que es una primera etapa en España, es a rebufo de la exploración que se hizo en los años 70 para convencionales. Estamos hablando de no convencionales, de profundidades de 2.000 a 3.000 metros. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, nadie va a ir a explotar unas capas que tengan encima o por debajo un acuífero, porque le van a armar la leche y va a pasar el castor. Entonces, ¿para qué van a perder dinero? Nos vamos a muchos sitios que, como digo, la geología no conoce fronteras, las rocas sedimentarias, las dutitas con materia orgánica son muy abundantes en el planeta, y no tenemos por qué ir a zonas conflictivas. Y antes de plantear un sondeo, una obra, haremos una investigación muy detallada de fracturas en acuíferos. Ese es mi punto de vista. ¿Qué condiciones, ya que has sido más crítico, qué condiciones se tendrían que dar, bajo tu punto de vista, para que para ti el fracking fuera viable? Pues todas las que ha dicho Luis. Así de claro.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Habrá que cumplirlo todo. Es decir, no garantizas que no va a haber contaminación a los acuíferos. Por ejemplo, el ejemplo que nos ha comentado ahora del Jurásico, pues hombre, está claro que ningún gobierno con sentido común permitiría hacer eso ahí. Ninguna empresa con sentido común lo haría. Y ningún ciudadano con sentido común lo permitiría. Está claro, ¿no? En una cosa estamos de acuerdo, Antonio. Aquí tenemos otra. Perdón, de todas formas, yo creo que un problema importante es que la administración tampoco está preparada en estos temas. Entonces, no los conoce y entonces estos son problemas muy gordos porque los problemas van a la administración que hace, que no hace, los prohíbe. Yo estoy un poco de acuerdo con los dos y quería hacer una reflexión, ya que sí, porque le veo los contras y le veo los pros, sobre todo le veo más las contras y estoy más de acuerdo con el enfoque que ha hecho Antonio de que tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que cambiar el sistema, eso está claro, pero ¿estamos dispuestos a cambiarlo? Todos podemos echar una ojeada a la factura de nuestra luz y vemos lo que consumimos y de qué fuentes lo sacamos. Eso nos puede hacer reflexionar para ver cómo nos podemos negar en rotundo a una nueva técnica, que puede ser igual, más o menos peligrosa que las demás, pero todas tienen su riesgo. Y echemos una ojeada de lo que consumimos de energía nuclear y de energía fotovoltaica y de petróleo y del gas. Podemos echar un vistazo y lo veremos. Y yo quiero hacer otra reflexión sobre en Cantabria nos movemos con mucha hipocresía, creo. Yo soy de San Pedro del Romeral y allí yo creo que es una zona en la que, bajo mi punto de vista, podríamos ser autosuficientes con biomasa y demás. Si hiciésemos un proyecto para toda Cantabria con pequeños centros de producción energética, seríamos muchísimo menos dependientes que cualquier otra región. En eso, yo solo veo posiciones que se niegan en rotundo, y por eso no quiero ponerme yo en la posición de negarme en rotundo, porque no planteamos alternativa. Antonio ha planteado un poco de alternativa, pero yo creo que es la solución y lo que nos da la fuerza moral para poder negarnos a algo de esto, el que planteemos alternativa. Sí, dos ideas rápidamente. David decía que las administraciones no están preparadas para entender este fenómeno y que lo fácil es prohibirlo. Yo creo que no solo las administraciones, creo que casi ningún ciudadano conocemos. Yo creo que hace 2 años o 3 años muy pocos sabíamos lo que era esto del fracking y nos hemos alarmado cuando hemos visto que ha aparecido este debate y los riesgos que entraña. Entonces, reprochas a las administraciones que, David, que lo fácil es prohibir, y a lo mejor es verdad, pero puesto que no os ponéis de acuerdo a la hora de las garantías, yo creo que estamos en el punto crítico y que no habiendo garantías, por principio de precaución, la responsabilidad de las administraciones debe ser prohibir. Porque si dentro de 20 años se demuestra que esta técnica, que es nueva, como tú mismo dices, no genera ningún problema, no genera ningún riesgo, ahí lo tenemos y a tiempo estaremos de sacarlo. Lo que no tendría arreglo es que destrocemos nuestro territorio. Eso ya luego no tendría arreglo. Es mi punto de vista. Entonces, yo creo que, también lo decía por ahí otro que te leo, no es que lo fácil para las instituciones sea prohibir, yo creo que es lo responsable. Y por eso el Parlamento de Cantabria ha sido pionero en la aprobación de una ley que lo prohíbe. Entonces, lo que quiero preguntaros no es tanto una opinión a los dos, sino a ver si podéis aclararnos algún dato más en relación con este otro tema nuevo que planteo. Cantabria es la primera región que legisla la prohibición de perforar. En Cantabria está prohibido perforar. Hoy está prohibido perforar. Hoy, aunque esos permisos se concedieron en su día, hoy no se puede perforar en Cantabria. Incluso si el Tribunal Constitucional admite un posible recurso contra la ley de Cantabria, una vez admitido ese recurso, seguiría estando prohibido perforar, porque para perforar, para recibir la autorización, tiene que hacerse en suelos rústicos de especial protección minera, y en Cantabria prácticamente no hay esos suelos. Luego, la ley lo prohíbe, pero también el planeamiento urbanístico de esta región lo prohíbe. Es decir, hay un plan A, que es la ley, y hay un plan B, que es
el planeamiento urbanístico. Lo que quiero deciros es que en Cantabria esta es la situación, también a Rioja ha legislado, también Navarra ha legislado, pero yo creo que aquí, a medio plazo, lo que no puede ser es que cada uno vaya por su cuenta y habrá que regular esto de manera homogénea, no digo en España, digo en Europa. Entiendo que la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea, de aquí a 5, 6, 8 años tendrán que abordar este asunto. Entonces, lo que os quiero preguntar es, por la información que vosotros conocéis, que sois expertos, ¿cuál es el estado legal en los distintos países de Europa? ¿Hay algo en marcha a nivel de la Unión Europea, del Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que va a pasar con esta técnica de aquí a 5 o 6 años en el ámbito del conjunto del continente? En noviembre del 2012 el Parlamento Europeo se escribió una moratoria de facto y entonces dijo que cada país que haga lo que quiera. Eso es en lo que se está ahora mismo. Ese es el paraguas bajo el que se están haciendo y tejiendo las redes que unen unas leyes con otras. Entonces, hay países que tienen mucha jeta, como Alemania, y dice aquí no se hace, pero yo lo traigo de Polonia. Pero bueno, eso es el poderío de siempre. Es decir, el poderoso dice, aquí no, en mi territorio no, pero allí sí, en Polonia sí, y me lo traigo. Entonces, bueno, pues esos intereses que han existido siempre con el vino, con el aceite, con el trigo, con el maíz y con tal, pues el cuestionario. Totalmente de acuerdo, creo que el ámbito debe ser europeo. Por supuesto, cuando yo, claro, no soy de aquí, cuando habláis de Cantabria, pero bueno, esas rocas o madres órbitas negras están en otro sitio, no vamos a la plataforma. Normalmente las compañías lo que hacen es irse a la plataforma continental ya. Por supuesto que debe ser legislación mucho más amplia. He repetido muchas veces que las rocas sedimentarias ocupan extensiones enormes. Entonces vamos a ir donde no tengamos problemas, donde no haya fracturas recientes, donde no tengamos acuíferos, donde no tengamos simplicidad. No nos tenemos que reducir a un ámbito pequeño. Vamos a ir a zonas donde se extraigan con todas las garantías. Lo que decías de que qué pasará en 20 años. Hemos dicho que van más de 1 millón de fracturaciones. ¿Cuántos accidentes se han producido? Y cada vez la técnica irá mejorando. A nadie le interesa. A las compañías privadas no siempre tienen problemas de que tengan después de haber gastado un pozo, para hacer un pozo cuesta de 5 a 10 millones de euros. No se van a gastar ese dinero y que luego la autoridad, la que sea, mira, aquí ya no puedes hacer nada. Entonces, la situación en España, pues al final, pues quizás se vayan dentro se volverá. Yo creo que esto, las renovables tienen el recorrido que tienen. La única que se vislumbra sea la tecnología de fusión, la nuclear. Cuando llegue 30-40 años, de que está en todo el gas, es fundamental para mantener nuestro estatus de vida. Ahora, si nos queremos ir al pueblecito que di antes, o bien, pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pues eso es decisión política, al fin y al cabo. El Estado de Europa en Polonia va muy avanzado porque, bueno, Polonia pues teme al vecino y quiere tener su propia energía. Alemania tiene una moratoria, pero resulta que están consumiendo carbón, bueno, tiene una moratoria nuclear, ¿no? Creo, y este tipo. Carbón, entonces, en un corto periodo está consumiendo doble de carbón de lo que consumían el año pasado. No sé desde cuándo cambió este sistema. Inglaterra tuvo una moratoria, la ha levantado, hubo un accidente, pero en fin, eso se vio que era pues, una mala práctica, se puso un sombrero en un sitio que había una falla. Rumanía va adelante. Francia tiene una moratoria, no quiere, pero Francia resulta que es el país más nuclearizado del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hipocresía tenemos? O sea, no quiero fracking, pero tengo todas las nucleares del mundo aquí. Y nos vendemos por la energía. Por eso decía antes que nosotros lo hagamos o no, y ya no digo de Cantabria, ni de Aragón, ni de Andalucía, lo hagamos o no, nosotros compraremos ese gas fuera. Y las emisiones las sufriremos igual, por los problemas que sufriremos igual. Estamos en un mundo global. Y perdóname las administraciones, he sido un poco brusco quizá, pero yo me he encontrado con muchos servicios de minas de cualquier provincia y bueno, es que no saben si sí, si no, ellos lo que se ve, lo que sale en la prensa, pero es que hay muchísima información. Repito que Canadá no es un país sospechoso. Canadá tiene unos protocolos para estos sistemas de filtración impresionantes. Y bueno, y aquí pues es leer
Hay una, por ejemplo, una web que es Frac Focus de Estados Unidos, que ahí están todos los datos, ahí está toda la información del mundo. Y en Estados Unidos hay tanta oposición como aquí. En Estados Unidos surgió el famoso Gasland. Bueno, pues como el pastor que echó la cerilla a la fuente y se inflamó. Era montaje, no era montaje. En muchas aguas hay metano. En las marismas en Sevilla, en Huelva, ahí hay mucha materia orgánica y hay metano. Y hay pozos al lado, pues en algún caso pues hay. Pero no tiene nada que ver con esta nueva técnica. Ha habido casos, ha contado Antonio, de zonas donde se han reportado aumentos de determinados metales y tal, pero también existían antes. Pero se dicen verdades a medias, en fin, depende de lo que el Belousov y el Dewey. Cada uno decía, no, es que usted es capitalista y usted quiere cambiar el sistema. Y dice, no, es que usted es comunista. No, vamos a ser más objetivos y más técnicos. Yo me pregunto si esa técnica se está empleando siempre o algo eso. Es decir, porque entiendo que lo que hay el tema de Peñíscola, los piroseísmos, será algo parecido por aquí a esto, algo parecido a soviético. Tema 1. Tema 2. Estás hablando, Antonio, del tema de investigación. Y que lo fundamental es investigar, que el problema es investigar todos esos temas. Entiendo que la investigación nos va a llevar a ver una torre en algún sitio, hacer un sondeo y emplear la técnica de fracking para hacer eso de investigación, o directamente solamente llegar, tomar una muestra del terreno y descubrir qué es lo que hay. En España están empezadas las investigaciones para geotermia, no sé si es alguna hay, pero en fin, para CO2. Esto está empezando ahora. Que lo sepan, se están investigando zonas, se echan en las zonas, otras que son con más probabilidades o mejores condiciones geológicas. Pero por supuesto en Estados Unidos hace tiempo que están utilizando estas técnicas, tanto para geotermia, como he dicho, como para almacenamiento CO2, como para residuos tóxicos, muy tóxicos. Por ejemplo, ahora se plantea en la provincia de Sevilla y Huelva hay unos residuos de una tontería, ¿no?, de las aceitunas de mesa. Pues claro, eso las tiene que tener en agua mucho tiempo, con sosa cáustica, y el residuo es tóxico, ¿vale? Entonces no saben qué hacer con esas aguas. Eso no se puede arrojar a la refugio en ningún sitio. Entonces se ha planteado por alguna, pues algún colega o minas, de que hay una zona de una roca muy castificada, una profundidad de 2.000 metros, en la zona de agua, y eso sería un almacén estupendo para el almacenamiento de esas aguas. Pero vuelvo a repetir, información hay en todos los sentidos y para mí la referencia es Canadá. Yo cuando me empecé a testar estos temas es Canadá, no Estados Unidos, porque Estados Unidos me importaba cosas de Estados Unidos. Canadá es un país de respeto sobre la naturaleza y bueno, y lo están haciendo de Estados Unidos. Hola, quería saber un poco, ya que estamos aquí ante dos personas con un gran currículum, una gran experiencia, una gran formación, me gustaría preguntarles las opciones al fracking. ¿Qué opinan de digamos, lo que es la economía del hidrógeno? ¿Podrían utilizarse las canalizaciones del gas actuales y no se aumentaría la entropía dentro de las capas existentes? Eso es lo que me preocupa a mí sobre todo, el hecho de meter diferentes productos químicos en la tierra sin saber realmente muy bien cuáles van a ser esos resultados. Y con respecto a otra persona que preguntó, ¿existen otras alternativas? ¿Existen movimientos por un cambio digamos, en el modelo energético? Y existen también pues cooperativas energéticas pues que buscan lo que es la generación de las energías renovables. A mí me da la sensación que esto del fracking es un poco seguir un modelo antiguo y desde luego que ese modelo energético del hidrógeno pues podría dejar sin trabajo a muchos geólogos. Tú mismo has hecho la reflexión, directamente lo has hecho. Desconozco absolutamente el tema del hidrógeno, con lo cual no te puedo dar información, pero bueno, en tu propio argumento has dado la pregunta y parte de la respuesta.
Y en cuanto al trabajo de los geólogos, pues esto nos viene de maravilla como investigación. Ten en cuenta que la capa superficial conocida, por ejemplo, en Cantabria, no vamos a ir 1 kilómetro, no sabemos ahora que hay 2, 3, 4 kilómetros prácticamente, con lo cual para nosotros de maravilla. Y además nos viene muy bien porque está el colectivo como para andarse con cuentos, ¿sabes? Como todos los colectivos, me imagino. Porque se puede en Cantabria y no en Burgos. Esto va a ser otra vez lo de los eólicos, ¿no? En San Pedro Romeral, que me comentabais antes. Se puede utilizar la técnica, y esto sí es pregunta, en un suelo que sea de una región y otra región limítrofe acabe metiéndose horizontalmente en tu región para hacer la técnica, por lo cual entiendo que si existen efectos nocivos, serían nocivos igual, ¿no? Por supuesto. Otra, y os sigo preguntando, ¿por qué esta sensación de oscurantismo o de poca transparencia que tiene la sociedad sobre este tema? Lo comenté antes comiendo con David. ¿Por qué la ciudadanía no tiene datos objetivos? Yo no termino de entenderlo. Y yo no sé si en eso tal vez las administraciones tengan más culpa, ¿no? Cantabria es una comunidad que creo que anda por los 35.000 funcionarios, no estoy muy seguro. Y que yo sepa, y he preguntado, no hay ni un solo funcionario ahora mismo que esté dedicándose a un tema que es fundamental para el futuro de Cantabria. Yo no sé si en otras comunidades pasa eso o no. Pero estamos hablando de que los esfuerzos de los ciudadanos en los cuales están jugando su futuro, y digo, bueno, no podemos dedicarle una 35.000 aparte, y ¿eso está pasando en otras comunidades o no? Yo os lo pregunto porque como estáis en otras comunidades, pues no sé si tenéis conocimiento de ello. La primera parte de tu pregunta, por supuesto. Las mismas rocas están, lo he dicho, en Norteamérica, en Canadá, que están aquí en Teruel, en Asturias, en el Rodrigo Superior, las mismas. ¿Existe la posibilidad de que se metan en Twitter? Por supuesto. Y en la plataforma. De hecho, para evitar el tema de contestación social, muchas compañías se van a la plataforma. Porque las mismas rocas van en la superficie marina por debajo y los clásicos están ahí. Al norte de Asturias, Cantabria, ahí hay unas zonas muy, bueno, pues como los sorteos Gaviota en el País Vasco, o todos de Castellón, de Tarragona. Están las mismas rocas, o sea, el mar pues, es una profundidad determinada, pero debajo están las mismas rocas. Las rocas de Mallorca son las mismas que hay en Alicante. ¿El conocimiento entre las comunidades de que exista alguien en la administración que se esté dedicando a este tema? Yo no conozco. Todos se sorprenden, pero bueno, yo vuelvo a repetir, información hay mucha, porque me parece perfecto. Yo no sé por qué las comunidades o las entidades que sean no dedican gente a prepararse. Si las cosas están todas inventadas, si no las tenemos que inventar nosotros, se nos dieron mucho adelanto, igual que en cualquier técnica, en informática, en todo. ¿Dónde son estos cacharros? No, pero quiero decir que los permisos al final los conceden las comunidades, con lo cual alguien en la comunidad tendrá que saber de ello, ¿no? Depende. Los que están dentro de una comunidad nos concede la comunidad, pero si pisan dos comunidades, nos concede la comunidad. La próxima que organicemos será para hablar de política, del fracking y de las comunidades y de las leyes, pero la ley no ha terminado. Gracias, Enrique.